Estoy al aire. Ya fui al aire. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Rey, a nuestro Dios maravilloso. Hola, ¿cómo están mis fieles hermanos en la fe, mis hermanas? Los bendecimos. Ay, créame, hermano, hermana mía, qué dificultad poder llevar el programa el día martes. No pudimos llevar el programa ayer que tratamos de volver a hacer nuestro en vivo. No pudimos el día miércoles y hoy jueves tampoco. Estamos con cortes de energía, parece tuvimos un bajón de energía y nuestros equipos parece que sufrieron alguna situación no muy buena. Así es que quiero darles la bienvenida a todos mis amigos, mis amigas, mis hermanos en la fe y todos nuestros queridos internautas, migrantes, un abrazo bien grande. Discúlpennos, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Quisiéramos tener el mejor programa para ustedes, pero bueno, ya en algún momento Dios nos honrará, tendremos muchas cosas y podremos llevar un mejor programa. Todo esto de alguna manera me tensiona también a mí y me pone un poco... El predicador, cuando va a predicar la palabra, debe estar en un momento de paz, de tranquilidad, de serenidad, de comunión con Dios, y cuando ocurren estas cosas esa comunión se pierde. Pero bueno, yo les decía el día de ayer que queríamos la paz y no creo que me escuchaban y me escribieron el audio no se escucha, y es verdad, queremos la paz todas, yo creo los habitantes de la tierra, si algo deseamos es paz, queremos paz. Alguien me escribía, alguien con su religión musulmán, una persona de religión musulmana, y me decía, porque yo le decía que estaba casada con Jesús, que amaba a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces me decía, el Hijo de Dios, yo le dije, y esta persona me manifestaba, Dios no tiene hijo, Dios no tiene madre, Él es eterno, o Él es por siempre. Y Él no tiene hijo, no tiene madre, no tiene nada de esas cosas. Entonces, yo le decía y le escribía, y a usted también se lo digo, amigo, amiga, usted que puede tener una religión tal vez musulmana, no sé. Es cierto, Dios es uno. La palabra de Dios así nos dice que Dios es uno solo, pero se ha manifestado en tres maravillosas personas. Él se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Santo Padre, el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, también un día envió a su Hijo maravilloso aquí a la tierra. El día de ayer lo explicábamos, pero ahora por el tiempo, tengo poco tiempo, dice las Sagradas Escrituras que el Dios del cielo envió a su Hijo a esta tierra para salvarnos a los habitantes de la tierra. ¿Qué pasaba o qué pasó? El hombre fue puesto en un huerto maravilloso, el huerto del Edén. Dios le dijo que de todo árbol podían comer, menos del árbol del bien y del mal. Sin embargo, Adán desobedeció y sí comió del árbol. Ahora el Dios del cielo se fue, la presencia de Dios ya no estaba en Adán. Adán quedó solo y entonces, como ya tenía él la capacidad para discernir entre lo bueno y entre lo malo, entonces él sufre la primera muerte, que es la muerte espiritual, la separación de Dios del hombre. El Dios del cielo se fue y Adán ya no tenía esa íntima comunión que Dios tenía con él y que Adán tenía con el Dios Todopoderoso. Entonces, ante la triste caída, las Sagradas Escrituras, ayer leíamos un pasaje cuando dice en el libro de Génesis que vio Dios que la maldad de los hombres, lamentablemente el hombre que ahora tenía la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, no escogería lo bueno, sino lo malo. Por eso dice en Génesis capítulo 6, vio Dios, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y el mal. Se arrepintió Dios de haberlo hecho al hombre, dice, y le dolió en su corazón. El corazón de Dios se entristeció, le dolió al ver tanta maldad que en el corazón del hombre se iba acumulando, iba haciendo el ser humano mayor maldad, más maldad. Dios dice en su palabra que le dolió en su corazón y dijo Dios: lo raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y raeré a las bestias, todo, desde el hombre hasta la bestia,
reptil, aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué pena, porque lamentablemente por el hombre entra el pecado, entra la maldad al hombre y se contamina absolutamente todo, porque dice el Señor: raeré a las bestias, al reptil, a los reptiles, raeré a las aves del cielo. Yo me arrepiento, pues me arrepiento de haberlos hecho. El ente más contaminador que existe sobre la faz de la tierra es el ser humano. Mire usted y escuche usted. ¿Qué pasó? ¿Algo? Mire usted, escuche cuánto hablan de guerra, rumores de guerra, y el ser humano no quiere la paz, solo quieren la guerra. Nosotros, los habitantes de los pueblos, de las naciones, queremos la paz. Lamentablemente los líderes políticos están buscando siempre conflictos, ¿no? Debemos nosotros de estar orando, intensificar nuestra oración, rogando a Dios que venga la paz, que Dios tome estos corazones de los grandes líderes, de las potencias, de los países más desarrollados, y que puedan unirse todos a buscar la paz. Dios mío, qué difícil desde que el pecado entró, cómo se nos hizo difícil vivir en paz, en armonía, en unidad, en coinonía. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero mire, a causa de la maldad, el corazón del hombre se llenó de tanto orgullo, egoísmo, envidia, avaricia. Muchas veces se provocan guerras porque lo armamentístico deja tanto dinero, trae tantas divisas, tanto dinero al país. Qué pena, no estamos buscando lo que Dios quiere, amarnos los unos a los otros. Dijo Jesucristo: amaos los unos a los otros. Parece que escuchamos mal: destruíos los unos a los otros. Queremos paz, pero no hay paz mientras el hombre está enemistado con Dios, está enemigo de Dios. No puede tener paz en su interior. Hay guerra a causa del pecado. Precisamente por esto, porque le dolió en el corazón, al corazón de Dios, ver tanta maldad en el ser humano, es que Dios envía a su santo Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Vino Jesús, pero Dios mismo estaba en Cristo. Mire lo que dice aquí en el libro de Isaías, que hoy estaba meditando, no había meditado, Isaías 59. Escuche lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice en Isaías 59: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace que el rostro de Dios se esconda, que no nos escuche? El pecado, la maldad, la suciedad. Pero aquí en el versículo 1 nos decía, en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová, de Dios, para salvar. Es decir, la mano de Dios siempre ha estado extendida a un hombre caído, a un hombre pecador, a un ser humano cargado de maldad, de podredumbre. Siempre y por siempre Dios ha estado extendiendo su mano para salvar al hombre, para sacarlo de esa esclavitud pecaminosa. Siempre la voluntad de Dios, cuando creó a Adán, era que viva por siempre y para siempre. Si Dios es eterno, Él había creado a su hombre para que eternamente viva. Lamentablemente el pecado cortó, destruyó todo lo que Dios quería y lo que había hecho con Adán. Le había puesto eternidad, pero el pecado puso término a todo esto. Pero dice, hay esperanza. Nuestro Dios siempre está buscando que haya reconciliación. Él quiere que se reconcilie el hombre con Él, el ser humano con Él. Y para reconciliarnos con Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No podíamos. Luego Dios, pasan los años y le da llama a un hombre llamado Abraham, y a este hombre, de los lomos de este hombre,
él establecería, sacaría una nación. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, que era el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El que Dios escoge, la línea que Dios escoge es Jacob. Jacob tiene 12 hijos y estos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Y entonces nace la nación hebrea, el pueblo judío. Era el pueblo de Dios. Dios escogería esta nación, lo escogería al pueblo hebreo, no por ser una nación famosa, poderosa, grande. No, en el libro de Deuteronomio Dios nos enseña que escoge a Israel por haber sido la nación más pequeña de la tierra, la más insignificante que había sobre la faz de la tierra. Dios la escoge. Te escogió Jehová tu Dios, dice las Sagradas Escrituras, porque eras eso, un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, pero Jehová tu Dios te amó. Es decir, por puro amor. Solo por amor Dios está buscando que el hombre se reconcilie con él. Y nos sigue el Señor hablando. No se ha cortado mi mano para salvarte, ni mi oído se ha agravado para oírte. Dios está esperando que el hombre se vuelva a él, que se arrepienta. Pero qué maravilloso es Dios. El amor de Dios es incomparable. No podemos compararlo. No podemos ni siquiera nosotros, como dice el apóstol Pablo, es que excede a todo razonamiento humano, a todo conocimiento humano. No podemos ni siquiera con la mente, con nuestros sentimientos tratar de ver, de entender la grandeza del amor de Dios. Él siempre tenía en su corazón eso, salvar al hombre, reconciliarse con él, atraerlo. Siempre Dios ha estado buscando atraernos a él. Y aquí en el libro de Isaías 59, el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos separa de Dios? La pecaminosidad. ¿Por qué? Porque el Dios omnipotente que ha creado todas las cosas es santo. Al ser santo Él, ¿cómo Él va a habitar o va a morar en el corazón de un hombre corrupto, de un ser humano pecador, sucio, malo? Mire cuántas cosas hay en el corazón del ser humano: violencia, odio, rencor, envidia, avaricia, codicia, lujuria, mentira. El corazón del ser humano necesita ser cambiado, regenerado, restaurado. Y no podíamos, Dios, cuando tiene estas 12 tribus, pasan los años y Dios llama a un hombre a libertarlos de la esclavitud, porque estaban en esclavitud allá en Egipto. A causa del hambre habían descendido allá unos cuantos hebreos, pero se multiplicó la nación allá y ahora era un pueblo grande y muy fuerte. Entonces Dios envía un líder para libertarlos de esa esclavitud llamado Moisés. Los saca para llevarlos por el desierto a una tierra, a la tierra prometida, que es la tierra donde está Israel. No es toda la tierra, pero en todo caso ahí donde está Jerusalén, donde está el pueblo hebreo, esa era la tierra que Dios le daría a estas 12 tribus, ahora multiplicadas y convertidas en una gran nación. Pero Dios le daría leyes, normas, decretos, estatutos, para que puedan ellos vivir aquí en la tierra con las normas de Dios, con las leyes del Dios Todopoderoso. El hombre tampoco pudo obedecer la ley de Dios, tampoco pudo guardar por completo los preceptos de Dios, los mandamientos, porque son tan altos, tan perfectos. No pudo. El hombre violentó la ley de Dios. Entonces, el Dios del cielo, que ya estaba profetizado a través de todos los profetas del Señor, allá el Dios del cielo nos había dejado una luz allá en Génesis 10, capítulo 3, el versículo 15, eso 16, cuando el Señor le dice a la serpiente, que es al mismo diablo, sí, dice: yo pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella, de la mujer, porque de una mujer tenía que nacer Jesús de Nazaret. ¿Por qué de una mujer? El que había caído en el huerto del Edén en pecado, en desobediencia, era el hombre. Era el hombre. Por lo tanto, tenía que ser rescatado
por un hombre, no por un ángel. Un ángel no conoce pecado. Los ángeles de Dios son puros, son santos, son perfectos. El que había caído en pecado, haciendo lo malo ante Dios, era el hombre. El hombre tenía que ser redimido, rescatado, atraído a Dios por medio de otro hombre. Pero tenía que ser un hombre santo, un hombre puro, un hombre perfecto, como fue en el original allá en el huerto del Edén. Ahí viene Jesús de Nazaret. Dice: vuestras manos, aquí en Isaías 59 dice: vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es una total podredumbre el corazón de un ser humano que no lo tiene morando al Dios del cielo en su corazón. Pero Dios siempre ha buscado atraer al hombre, siempre ha buscado que el hombre se vuelva. Dios mío, uno se maravilla cuando lee toda la Biblia y uno descubre por el Espíritu Santo que nos revela cómo Dios siempre estuvo buscando esa reconciliación. Nunca dejó solo, caído y abandonado por completo al hombre. Nunca. A pesar de su maldad, a pesar de su desobediencia, a pesar de levantarse aún contra el mismo Dios, a pesar de todo lo que hayamos hecho, Dios siempre tenía en su corazón ese amor para el hombre y ese deseo de reconciliarlo. Aquí en Isaías capítulo 55, 45, el versículo 20, en el mismo profeta Isaías dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen un madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Aquí está hablando de la idolatría. Aquellos que tienen un madero, erigen ahí su ídolo, le hablan, lo honran, lo adoran. Dice: pero no tienen, dice el Señor. Dice: aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. Ese ídolo que tienen no los puede salvar. No los puede salvar. ¿Cómo vemos eso? También viene ahora mismo a mi mente ese maravilloso pasaje del profeta Elías, cuando vio que su pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Había momentos que Israel iba y adoraba y quemaba incienso ante los dioses paganos, estos dioses de madera, esos ídolos que no salvan. Y había momentos en que decían que no, el Dios de los cielos, ese era su Dios. Estaban lamentablemente entre dos pensamientos y no tomaban la firme decisión de entender y de seguir al Dios de los cielos, al Dios viviente, pase lo que pase. Entonces vienen los profetas de estos demonios, de los Baales, y Elías, el profeta de Dios, del Dios vivo. Y le dice Elías: bueno, vamos a hacer un sacrificio. El Dios que responda y consuma por completo el sacrificio, ese es el Dios verdadero. Entonces le dijo Elías a los profetas: háganlo ustedes primero, desde la mañana hasta el mediodía, y del mediodía en adelante me tocará a mí. Era la hora de la oración de manera especial para el Dios de los cielos, del atardecer, las horas de la tarde. Y entonces Elías viene, hacen los Baales su sacrificio, sacrificaron el buey, hicieron la leña, todo. Pero ahora ellos estaban danzando, rezando, gritando alrededor de sus ídolos, de sus demonios, y no les respondieron. Se zanjaban, se cortaban, se hincaban. Dice que estilaban sangre clamando a sus dioses y nadie les respondió. Porque como dice Dios en su palabra, aquellos que erigen madero, aquellos que tienen ídolos de madera, de yeso, aquellos que tienen ídolos de fierro, de bronce, ellos no salvan. Hasta que vino a Elías, le tocó el momento de hacer su sacrificio. Y Elías le dijo al Dios de los cielos: si Jehová, tú eres el Dios de los cielos y me has llamado a hacer esto, entonces ahora testifica que yo soy tu siervo y que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Ahora mismo, Señor, está mi holocausto delante de ti y yo quiero que tú respondas. Eres el Dios vivo, el Dios todopoderoso. No lo dijo así, estoy parafraseando.
parafraseando, pero en sí fue más poderosa la oración de Elías. ¿Quiere que le diga algo, amigo, amiga mía, amigo musulmán? El Dios de los cielos, el Todopoderoso, respondió. Y respondió a su profeta Elías, consumió el sacrificio. Elías había puesto agua a la leña, consumió la leña, consumió el agua. Todo lo que Elías había puesto en el sacrificio, conforme a la ley, conforme a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios lo consumió todo, mostrando ante el mundo, porque esto no fue solo para el pueblo de Israel. Eso fue para el pueblo de Israel y todos los paganos que estaban ahí, que eran millones, miles. Y eso quedó escrito para nosotros, para que los que éramos gentiles también entendamos que de nada nos sirve un yeso, una madera, si clamamos a estos dioses. Ellos nos salvan. Entonces sigo leyendo Isaías 45:21. Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio? ¿Quién lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno fuera de mí. Ninguno fuera del Dios de los cielos. Él lo dice: ¿quién desde el principio? ¿Quién lo hizo oír desde el principio? ¿Quién lo ha dicho desde entonces y no solo yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. ¿Quién es Dios? Nuestro Dios soberano que está en la eternidad en el cielo. Él es Dios justo y Salvador. Dios justo y Salvador. Y ninguno otro fuera de Él. No existe sobre la faz de la tierra otro Dios tan grande y maravilloso que tenga el poder para salvar, para rescatar al hombre de la condenación del pecado, porque Dios va a juzgar toda obra mala de todos los habitantes de la tierra. Mirad a mí, dice Dios en el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos. Este es el clamor de nuestro Dios. Mirad a mí, te dice a ti, mi amigo, mi amiga, a ti, mi amado hermano, que tienes en poco una salvación tan grande. Mirad a mí, dice el Señor. Mírenme a mí, porque yo soy Jehová, Dios libertador, Dios salvador, Dios que levanto del muladar al menesteroso. Escuche, mi amigo, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más otro. Mirad a mí, miremos a Él para que y sed salvos, para que Dios nos salve de la ira venidera, del justo juicio de Dios que se va a derramar en esta tierra. ¿Acaso no ve a las naciones como procuran alinearse para una guerra atómica con consecuencias impredecibles? Mis amigos, y lamentablemente sí habrá una tercera guerra mundial. No lo dijo Nostradamus, lo ha dicho el Dios de los cielos. Más de 2000 años atrás, el Dios del cielo ya le habló al hombre a causa del odio, de la maldad, a causa de la podredumbre en el corazón. El hombre no buscaría lo bueno y el bien buscaría lo malo. ¿Cuántas bombas atómicas hay? ¿Cuántos drones se están lanzando sobre las naciones? ¿Cuántos misiles que cuestan millones y millones? Y hay gente que está muriendo de hambre. Y hay gente que no tiene nada, porque ese dinero que se lo destruye, se lo desperdicia para autoeliminarnos y destruir nuestro planeta Tierra. ¿Por qué no se lo usa para hacer cosas buenas aquí en la tierra? Amigos míos, no es la hora de construir más armas. No es la hora de construir más o de hacer más armas, de hacer más misiles, de elaborar más drones, de elaborar bombas atómicas. Es la hora de buscar a
Dios, profeta Isaías. Jesús todavía ni venía a la tierra y el profeta de Dios ya estaba proclamando que Dios, solo Dios salva, solo Dios, Dios santo, Dios vivo, Dios verdadero. Un ídolo no salva, un muerto no salva, solo uno que vive y que tiene eternidad. Él es el Dios omnipotente, el Dios verdadero, que envió a su santo Hijo Jesucristo aquí a la tierra. El hombre caído, destruido en su maldad, en su podredumbre, necesitaba que alguien lo rescate, lo salve. Ahí viene nuestro Redentor eterno. Ahí viene Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Estaba con Dios, dice en el libro en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, la palabra viviente. Y el Verbo era con Dios. El Verbo, la palabra viva, estaba con el Dios vivo. Y el Verbo era Dios y la palabra viviente era Dios. Por eso es que Dios mismo estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Dios estaba en Cristo. Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es en Cristo. Todo fue hecho por medio de Él. Y sin Él nada habría sido hecho. Porque es la palabra viva. Es la palabra viviente. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué necesitaba el hombre a causa del pecado? Estaba ciego. Estaba lleno de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia espiritual, de desconocimiento. Se había convertido en un ente de maldad, de suciedad. Pero viene Cristo, que trae la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué necesitaba el ser humano? El ser humano necesitaba la luz. Necesitaba ser iluminado, alumbrado. Había demasiadas tinieblas en Él. Por eso Jesús de Nazaret, desde la cruz, el clamor que hizo, después de haber cumplido su misión perfectamente bien. Y vaya que el enemigo luchó. El mismo diablo que tentó a Satanás allá a Adán en el huerto del Edén, se metió en la serpiente y le dijo, come, le dijo a Eva, la mujer de Adán, come, que no va a pasar nada, no vas a morir. Ella comió y le dio a su marido Adán, y Adán obedeció. Mientras Adán lo perdió todo, tenía que venir un hombre santo llamado Jesús de Nazaret para salvar y rescatar todo lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. No podía venir un arcángel, no podía venir un ángel, son puros, eran santos, sin pecado. Tenía que venir un hombre de carne y hueso como usted y como yo, porque el que cayó en pecado era un hombre con alma, con espíritu, con cuerpo. Un hombre era el que había caído en pecado, en maldición, tenía que ser rescatado por otro hombre. La sabiduría de Dios. Podemos decir como el apóstol Pablo, ¿y quién te enseñó primero? Oh Dios mío, ¿quién fue tu consejero? Porque cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos enemigos de Dios a causa del pecado.
Pero Dios envía a su Hijo en su tiempo, en su kairos, en el tiempo de Dios. Envía a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para aquellos que les cuesta tanto entender que Jesús era hombre como nosotros, y el que muere en la cruz no fue el Hijo de Dios. A Dios nadie le quita la vida, porque eres el dueño, el autor de la vida. Es cierto, Dios no tiene madre. ¿Y quién le ha hecho creer eso a usted, amigo mío, amiga? Que Dios tiene madre. Dios no tiene madre. El que tuvo que tener una madre es el Hijo del Hombre llamado Jesús de Nazaret, el Hijo Santo, sin pecado, que venía a rescatar al hombre de la esclavitud pecaminosa, de las garras de Satanás, del terror y del temor que le teníamos a la muerte. Jesús venía aquí a la tierra en el tiempo de Dios. Jesucristo nació de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Nadie había podido cumplir una ley que exigía tantas cosas, que era tan alta, tan infinita. No pudo el hombre. Todos la terminamos violentando. La ley decía: no codiciarás, el hombre codició. No mentirás, el hombre mintió. No matarás, el hombre mató. Es que nosotros rompimos y destruimos la ley. Pero vino Jesús para cumplir la ley. ¿Para qué? Para librarnos de la maldición de la ley. Porque la ley decía: si tú quebrantas en esto la ley, debes de morir irremisiblemente. Jesús venía para rescatarnos, sacarnos de esa maldición. Y ya no estamos ahora bajo la ley directamente, sino bajo la gracia. Mire, el apóstol Pablo, que lo entendió de una manera tan maravillosa y tan clara, Dios mío. Dice, y tan claro que lo entendió. En Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 en adelante, dice: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si algo sale del corazón de este hombre es gratitud. Le doy gracias a Dios, un hombre inteligente, un hombre súper preparado. Este hombre era un fariseo súper educado. Para usted que tiene educación y se cree tan importante y el más importante de todos en la tierra, está equivocado. Es cuando más humilde debe de ser. Aquí dice Pablo: yo le doy gracias a Dios que me fortaleció, y le doy gracias a Jesús, mi Señor, o nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. ¿Qué había sido Pablo? Había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Mire, dice: mas fui recibido a misericordia. La misericordia que Dios mostró con este hombre, habiendo sido un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de los cristianos, habiéndolos arrastrado y consentido en la muerte de muchos. Esta misericordia que lo alcanzó a Pablo es la misericordia que Dios quiere derramar con usted. Han pasado de esto como 2000 años y el brazo de Jehová sigue extendido. No se ha cortado su brazo, ni su oído se ha cerrado para oír tu clamor, para escuchar tu súplica, que lo estás invocando, pidiéndole perdón por tus maldades. Yo le doy gracias a Dios, dice Pablo, y a Jesús, que me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, habiendo yo sido antes injuriador, calumniador y perseguidor de los cristianos. Consentí y di mi voto cuando los mataban. Pedí cartas para
para arrastrarlos y sacarlos y llevarlos a los tribunales. Pablo fue malo con la iglesia de Cristo, pero aquí dice: yo lo hice por ignorancia y en incredulidad. Yo no creía en ese Jesús. También era un pobre e ignorante. El hombre fariseo, el hombre preparado, tan capacitado, este hombre educado a los pies de un sabio llamado Gamaliel, ahora reconoce: yo era un pobre ignorante. Cuando nos encontramos cara a cara con el Hijo de Dios, descubrimos que somos tan ignorantes. Y cuando miramos la humildad y la sencillez de Cristo, nos desarmamos por completo, porque descubrimos que nosotros hemos sido tan orgullosos y tan arrogantes, tan altaneros y tan pedantes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amigo, amiga mía. Que Dios tenga compasión de ti. Pero escucha lo que continúa diciendo este hombre, que había sido tan preparado, pero tan preparado. Yo era un ignorante, yo lo hice por ignorancia, yo lo hice por incredulidad. Por eso consentía en la muerte de estas personas que ningún daño nos hacían. Ellos clamaban por nosotros, ellos eran la floreciente ardiente de aquel que había muerto injustamente en esa cruz. El justo murió por los injustos. Él, siendo rico, siendo Dios, dejó su gloria, su majestad, dejó todo su trono y vino a la tierra. Se vino en calidad de hombre, como hombre. Nació de una mujer y nace bajo la ley para rescatarnos, salvarnos, restaurarnos, reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Usted seguirá despreciando esta salvación, amigo. Espero que no. Escuchen. Pero la gracia, sigue hablando Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante para conmigo, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios tuvo tanta misericordia de mí, dice Pablo. Él me dio la fe que necesitaba. Él me dio esa fe que yo necesitaba. La gracia de Él se derramó, porque si la gracia de Dios no venía, Pablo nunca hubiese creído en Jesús. Nunca. Es la gracia de Dios la que te lo alcanzó y la que te quiere alcanzar. Y esa gracia te corona de favores y de la misericordia de Dios. Esta es la gracia que te corre el velo y por fin te quita esa incredulidad de tu corazón. No en vano Jesús clamó desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba viendo a las multitudes enardecidas allí. Jesús estaba mirando a los romanos. Jesús veía a los propios de su pueblo, escribas, fariseos. Él los estaba viendo a los sacerdotes y estaba mirando la enorme ceguera que en ellos había. Estaban ciegos, estaban endurecidos sus corazones por el orgullo, cargados de incredulidad. Ni todos los milagros sobrenaturales que hizo pudieron quebrantar el orgullo y la dureza de estos corazones. Por eso clamó: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están ciegos, Padre. Tienen una enorme ceguera. La iluminación es la enorme necesidad que tienen. Tienen una gran necesidad. Por incrédulos, por ciegos, por endurecidos se perdieron tantos. Y usted también se va a perder si usted no se pone a cuentas con Dios ahora. Mire los acontecimientos, mire las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Dios nos está llamando a todos, a todos, a todos. Escuche, termino para irme a otro pasaje antes de que el tiempo se me termine. Dice el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida en los corazones por todos, por judíos, por gentiles, por griegos, por romanos, por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Aquí está la voz de otro que clama en el desierto: reconciliaos con el Dios Todopoderoso. Así lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 19 en adelante. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Así os rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Dios mío, es a lo que Dios está llamando a todos. No que compres más armamento para destruir gente, hombres. No que envíes más soldados para que maten a más hombres. Dios nos está diciendo: reconciliaos conmigo. Quiero quitar ese odio, esa ira de tu corazón, y quiero poner paz dentro de ti. ¿Escuchaste lo que dice? Dios estaba en Cristo. Dios no envió a otro. Él mismo vino en su maravilloso Hijo Jesucristo. En este acto de reconciliación tan maravilloso estaba el mismo Dios del universo. Estaba como si suplicaba al hombre: reconcíliate conmigo, reconciliaos con Dios. Es la voz que hoy grita y gritamos en este mundo que es como Egipto. Reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios, amigo. Es cierto. Usted que me escribió: Dios no tiene madre. ¿Cómo va a tener madre Él si Él ha creado a todos los hombres y mujeres? Pero la persona, el hombre, la humanidad de Cristo, para ser hombre necesitaba de una mujer. Porque Dios es tan poderoso que pudo haberlo enviado y ya estaba aquí, aparecía en la tierra. No. Él tuvo que ser igual a aquel que había caído allá en el huerto del Edén. Era igual, tenía que ser igual. A partir de Adán nacieron los hijos y se multiplicó la raza humana. Ese hombre fue con pecado, y los hijos de Adán más pecado, y vino más, y Caín mató a Abel, y vino la violencia, y vino todo. El hombre estaba perdido en delitos y pecados, muerto en sus maldades. Necesitaba que otro hombre tenía que venir a salvarlo, a rescatarlo. Y vino Jesucristo, el admirable, el que yo adoro, el que ama mi alma, el que yo quiero con todo mi corazón, el que es la luz del mundo, el que es mi razón de vivir. Es todo lo que yo tengo, Jesús de Nazaret, mi esperanza de vida. Él es ese lucero que alumbra mi diario caminar, y es el mismo que te quiere alumbrar a ti. Es el mismo que te quiere sacar de la ignorancia y de la incredulidad. Eso fue lo que pasó. Vino Él a reconciliarnos con Dios. Vino Él, Adán nos dejó una herencia de muerte. Jesucristo nos ha dejado una herencia de vida. Adán perdió el paraíso, el huerto del Edén. Jesucristo reconquistó el paraíso, el huerto. Jesucristo, Adán perdió la eternidad. Jesucristo ha ganado con su muerte y su resurrección la eternidad para el hombre. Ahora podemos ser eternos. Pero el pecado, ¿se acuerda Isaías 59? El pecado ha hecho separación entre ustedes y yo, entre vosotros y yo, dijo Dios. Es el pecado. Y eso pasaba con un hombre llamado Zaqueo. Era un publicano, era un judío que cobraba impuestos a su propio pueblo judío. Y lo detestaban a Zaqueo.
El publicano era despreciado, rechazado. Lo veían como un hombre malo a los publicanos. Pero tuvo un encuentro personal con el autor de la vida. Se encontró cara a cara con aquel que nos reconcilia con Dios. Se encontró cara a cara con Jesús de Nazaret. Y se arrepintió de sus pecados. Y se puso de pie para decirle a todos los que estaban ahí, y le dijo a Cristo de manera especial, se dirigió al único que podía esculpir su vida negra como el carbón en una vida brillante, blanca y pura como el diamante. Se dirigió a Cristo y le dijo: Señor, y a todos los que estaban allí, he aquí, la mitad de mis bienes yo voy a repartir a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, yo le voy a devolver 4 veces lo que decía la ley de Moisés. Este era un judío. Pero qué precioso, qué humilde, qué magnificencia tiene Cristo cuando Él habla, Dios mío. Es un tesoro, créame. Es que Él, sus palabras son tan sabias. Mire lo que Jesús responde. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quiere decir entonces que esa casa, ese hogar estaba perdido? Estaba perdido, porque el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Está diciendo: este hombre rechazado, despreciado por el pueblo judío a causa de que es un publicano cobrador de impuestos, este también es hijo de Abraham. No necesitaba ser despreciado, rechazado, retirado, sacado de la sociedad. Necesitaba ser cambiado, regenerado. Necesitaba ser traído al Dios de los cielos. Pero ¿cómo lo iban a traer los fariseos, los escribas, los saduceos? ¿Cómo lo iban a traer a Dios, a Zaqueo, si ellos mismos estaban caídos y perdidos? Estaban ciegos. Y Jesucristo dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esa ceguera la vemos en Nicodemo. Nicodemo era otro gran fariseo como Pablo. Pablo dijo: por ignorancia hacía esas cosas y por incredulidad. Nicodemo, cuando Jesús le dice: es necesario nacer de agua, del Espíritu, necesitas experimentar, Nicodemo, un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? Soy yo viejo ya, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo: no te he dicho que nazcas de carne ni de sangre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu. Necesitas un nacimiento espiritual, Nicodemo, y no te lo puede dar nadie, solamente yo Jesús de Nazaret. Solo Cristo se lo podía dar. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? Cuánta ceguera y cuánta ignorancia hay. Sabes toda la ley de principio a fin. La conoces muy bien, la Torá. Conoces la ley, pero no ha sido revelada la palabra a tu corazón, Nicodemo. No has entendido que la palabra de Dios es espíritu, y como es espíritu, tiene que revelarla el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo el Señor a Nicodemo, a Zaqueo. ¿No quiere usted también invitarlo a Jesús de Nazaret y que la salvación llegue a su casa? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. Tenía que reconciliarse con Dios, y Jesús es ese puente que Dios estableció para la reconciliación del hombre con el Dios omnipotente, santo, santo, santo. Jesús es ese puente. No importa si usted es un gentil, no importa si es un pagano, no importa cuánto pecado haya cometido, el Dios del cielo no quiere ir enumerando sus pecados, tan solo quiere perdonarlo, porque yo soy Dios perdonador.
Y escuche lo que continúa diciendo en el versículo 10 de este Evangelio de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Oh Dios mío, Dios maravilloso, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? Jesús de Nazaret. Jesucristo no dice el Hijo de Dios, porque el que iba a morir en la cruz era el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de José. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted, yo, todos estábamos perdidos en delitos y pecados. Jesús de Nazaret quiere hallarnos. Él quiere encontrarnos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Ya no tengo tiempo para seguir meditando en otros pasajes tan gloriosos y tan maravillosos, donde Jesús lo mismo lo declara: yo vine a buscar a los pecadores, no he venido a llamar a justos. Al arrepentimiento he venido a llamarlos y a buscarlos a los pecadores. Un día los fariseos, los sacerdotes, los ancianos lo criticaban. Con los pecadores, con los malos, con los inmundos come este Jesús de Nazaret. Qué precioso es saber que nuestro Cristo no vino a poner un muro más de separación entre Dios y nosotros. Todo lo contrario, vino a romper y a destruir esa pared que nos separaba de Dios. Vino a cumplir la ley para que ya no estemos bajo la ley. Y vino en su cuerpo de hombre a cargar con todo el pecado de la humanidad, para que la ira de Dios descienda sobre él. No en vano gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero Dios estaba cargando toda su ira, castigando el pecado de toda la humanidad. Ahora todos, de oriente a occidente, de norte a sur, todos podemos reconciliarnos con el Dios Todopoderoso por medio de uno solo, por medio de Jesús de Nazaret. Dijo Pablo: palabra digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No es Mahoma, no es Buda, no es Confucio, no es Indira Gandhi, no es nadie. El Salvador se llama Jesús. El Salvador se llama Jesús de Nazaret. A Él le tributamos el honor, la gloria, la adoración y toda la alabanza. Y nos postraremos solo ante Él, reconociendo que solo Él es Señor de señores y Rey de reyes. Mañana continuamos con la meditación. Venga Jesús, reconcíliese con Dios. Es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Un abrazo fraterno para todos. Las bendiciones del Señor. Y si Él lo permite, mañana estaremos con ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde. Gloria a Dios, aleluya. La gloria es para Dios, la alabanza para el Cordero y la honra para Jesús y para su Espíritu. Seguiremos meditando, que también se manifestó en Espíritu Santo. Ojalá mañana podamos continuar. Que Dios los bendiga y tengan un buen reposo. Y si va a amanecer, que tenga un buen día de labores. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Señor. La gloria es para el Rey y la alabanza para Jesús de Nazaret. Aleluya.